Regreso a nuestra revista familiar Asoma. Mire que hoy vamos a hablar de un tema maravilloso, tremendamente importante, y vamos a hablar sobre la conferencia de renovación espiritual y familiar, como lo habíamos comentado al inicio de nuestro programa. Tremendo tema, y vamos a saber un poquito más de ello. Y también tenemos invitados muy especiales, el hermano país de Colombia. Mire cómo el Señor es tan precioso, maravilloso, que en este set podemos tener hermanos, pastores de otras partes. Qué bonito el Señor, y que todos nos unimos en un mismo sentir. Y para ello también le damos la bienvenida al pastor Jaime Rodríguez de Vida en Victoria, y por supuesto al pastor Javier Navia de Comunidad Cristiana Ríos de Agua Viva. Bienvenidos, pastores. Es un gusto enorme tenerlos aquí en nuestra revista familiar Asoma. Muchas gracias, Marixa, y le doy un cordial saludo a todos los televidentes de este gran programa cristiano que nos edifica. Y claro, tenemos un tema muy importante. Gracias por el espacio que nos das para que todos puedan conocer qué es lo que estamos haciendo en este momento como iglesia, y creo yo que tiene una trascendencia importante, sobre todo para los ministerios que queremos ver en nuestras iglesias. Cambios profundos. Exacto, y cambios reales, pastor, como comentamos un poquito antes de estar al programa, ¿no? Cambios reales de ese Dios verdadero, ese Dios que está vivo, así como ustedes y nosotros, así está vivo papá, más vivo que nosotros. Bueno, pues antes de hablar un poquito de la conferencia en nuestro programa, pues siempre nos gusta conocer de nuestros invitados un poquito de su testimonio. Los testimonios, como siempre digo yo, son muy largos, necesitaríamos días para compartir detalle a detalle lo que nuestro precioso Dios hizo con cada uno de nosotros, pero por la premura del tiempo, pues, pastor, que usted nos ayude, pastor Javier, un poco de su testimonio, y luego vamos con usted, pastor Jaime. Pastor Jaime, claro, encantado. Bien, mi conversión viene en el año 92. Hasta ese momento mi familia se había convertido 7 años atrás, o sea, cuando yo tenía 15 años. Y yo fui el último de la familia en convertirse al Señor, porque mis criterios religiosos no me lo permitían. Entonces, claro, a esa edad, entre los 15 y los 22 años, pues yo dediqué mi vida a lo que, entre comillas, nosotros llamamos una vida normal. Me la pasaba en fiestas con amigos, disfrutando del mundo, y me compartían del Señor, pero yo básicamente no aceptaba, porque yo decía: yo soy católico, apostólico, religioso, no quiero saber nada más, siempre he sido así, nadie me movía de esa realidad. Pero un día tuve una experiencia con Dios, y es la experiencia que me cambia, porque por aquellas cosas de la vida fui a la iglesia donde mis padres se congregaban, y estando allí el pastor comenzó a lanzar un sermón que yo sentía que como que me hablaba a mí. Era contra usted. Sí. Entonces yo le dije a mi mamá, que estaba al lado, le dije: ¿tú por qué y con qué derecho le dijiste al pastor mi vida? Entonces yo como que quería salir corriendo de ese lugar, pero hasta dije, molesto, pastor. Molesto, y me quería meter debajo de la silla y todo eso. Pero me quedé hasta el final, y cuando el pastor terminó el sermón, él dice: aquí hay una persona, me dice el Espíritu Santo, que necesita recibir al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Y cuando a uno le hacen esa pregunta de si quieres recibir al Señor, entonces vienen las excusas. Entonces yo comencé a llenarme de excusas. Y decía yo: no, porque yo soy religioso, mi vida me encanta como la estoy llevando, no quiero. Y el pastor repitió esa misma frase 3 veces. Pero a la tercera vez ya no volvió a decir nada. Y en ese momento es cuando yo sufro una experiencia con Dios. Dios me habla y me dice esto en palabras que yo pude entender, audibles, y me dice: yo te he estado buscando, entrégame tu vida hoy.
cuando él me dice eso, claro, yo no conocía de un Dios que habla, que uno puede llegar a tener esa experiencia. Ese susurro, pastor, ese susurro que le decía, hey. Tremendo. Para mí fue sorprendente, yo me quedé sin argumentos. Y en ese momento yo como que tímidamente alcé mi brazo y dije, sí, esa persona soy yo. Bajito, bajito, pastor. Y me hicieron hacer repetir una oración de fe que normalmente hacemos los pastores a las personas que reciben al Señor. A partir de ahí mi vida fue totalmente cambiada y transformada. Y Dios comenzó a generar en mí un llamado, un ministerio que hasta hoy, y vea, es tan importante el llamado, es que tú sabes dónde inicia, pero no sabes dónde terminas. Porque vea, yo inicié en Bogotá, Colombia, donde nací. Y mire que estoy ahora en Ecuador, aquí en Quito, ejerciendo el ministerio, y yo creo que fielmente, lo digo, haciendo la voluntad de Dios. Amén. Qué bonito es el Señor. Mire qué precioso es el Señor. Lo saca de su tierra, pero para ponerlo en otra tierra donde usted también es de bendición para muchísimas personas, ¿no? Seguro. Y poder tenerlo también aquí. Precioso el Señor. Qué importante es conocer los testimonios brevemente de cada invitado, de nuestros invitados, porque conocemos ese poder de nuestro precioso Dios, de ese Dios que está vivo y que transforma vidas, que cambia corazones, ese corazón duro a un corazón de carne. Y lo dicen cada uno de nuestros invitados. Por eso es muy importante glorificar a nuestro bello Dios, como nos comentaba hoy el pastor Javier. Bueno, pues también tenemos otro invitado, como es el pastor Jaime Rodríguez, pues que viene de Colombia, ¿no? Usted, pastor, vive aquí. Usted está aquí prácticamente. También usted es ecuatoriano también. Ya de corazón. Ya de corazón. Su corazón también dice Ecuador. Pero usted también viene, Pastor Jaime viene también ahora a esta conferencia, pero antes que nos cuente un poquito sobre esta invitación que le ha hecho el Señor, pues que usted nos cuente un poquito también de su testimonio. Maritza, antes de iniciar quiero darle primeramente las gracias a Dios por haberme permitido conocer este bello y hermoso país Qué bonito. y poder venir a aportar un grano de arena, una semilla de bendición para el Ecuador, que tanto necesitamos de ese mover del Espíritu Santo en todas nuestras vidas. Sí, Maritza, yo estoy de visita por aquí cada año, tengo el privilegio de que me invitan a los diferentes seminarios, diferentes campañas, y aquí pues nos encontramos, Maritza, con un ambiente muy agradable y de gran bendición. Tremendo, amén, qué maravilloso. Pero pastor, cuéntanos un poquito, queremos saber cómo fue el trato entre Dios y usted. Así rápidamente, brevemente, Maritza, fui un niño desde pequeño muy dado a buscar de Dios. Estudié en comunidades religiosas. Ya después, cuando termino mis estudios superiores, decido estudiar una carrera muy brillante en Colombia en esa época, que era electrónica, y soñé siempre con ir a la luna. Pasaron los años y ya de edad vuelvo a entrar a la universidad y estudio otra carrera, que es la ingeniería de sistemas. Yo ingreso a una empresa de una multinacional en mi país. Yo desde luego no conocía a Dios, era el Dios de afuera, el Dios de los tiempos cuando uno tiene, el que tiene que esperar que uno lo busque, y así, Maritza. Y efectivamente, en uno de esos viajes al exterior, Dios permitió conocer un mundo tecnológico muy grande, trabajando con científicos rusos que enviaban los cohetes a la luna, con mecánicos espaciales. Estuvimos en muchas conferencias con el doctor Juan Donovan, que fue profesor de Bill Gates. Y así mi vida era brillante. Dios permitió, exitosa. Dios permitió que diseñara el primer cajero electrónico de mi país. Ah, mire. Sí, pero eso es antes. Estábamos en una palma y el coco estaba encima de la palma, en lo máximo. Y un día sufrí un atentado, Maritza. Vinieron 4 personas y violentaron mi carro. No sé si era para matarme, secuestrarme.
y yo quedé allí debajo del control del carro, de lo que llaman aquí el timón. Del volante. Del volante. Quedé allí, me hicieron 40 tiros. Pero cuando los delincuentes piensan que ya han logrado el objetivo, vinieron los diferentes cuerpos investigativos y se encontraron con la sorpresa de que no me había tocado ninguna bala, ningún rasgo. 40 balas, ni una. Ellas quedaron en el tapete del carro, los plomos quedaron en el tapete. Y comencé a sentir un quebranto en mi corazón, una sed de Dios que humanamente es imposible describirla, humanamente. Tanto así que un día decidí ir allí a los cuerpos de bomberos de mi ciudad, Bogotá, a ver si me ponían la manguera en la boca porque tenía una sed y no sabía qué era. Dios me levanta un fin de semana, me lleva sin conocer absolutamente nada de lo que es el cristiano, de los pastores, de las iglesias. Para mí eso no existía en mi mente. Y me lleva a una iglesia un domingo y allí entro y me postro debajo de una silla y duré 3 años llorando. Esa fue mi conversión. Salí de allí y le decía a Dios si había algún hombre en la tierra que se hubiera enamorado tanto como estoy enamorado. Ay, me va a hacer llorar. Ay, qué hermoso. Qué gusto, de verdad, mis queridos amigos. Ven qué importante es compartir los testimonios. Mire, lo dice el pastor Jaime, cómo el Señor trató con él. Cuando el Señor, todos nacemos con un propósito. Así es. Y nosotros en la vida podemos tener todos los éxitos que el mundo ofrece, que el mundo da, pero el mayor éxito es el que da el Señor Jesucristo. Así es. Este gozo no lo compra nadie, ni la tecnología, ni nadie lo compra. Y qué precioso testimonio, de verdad, pastor. De verdad, uno cuando dice en este día, en este momento, yo quiero de ese Dios. A ver, yo quiero de ese Dios que pone delante de él, como dice, todo se quedó en el tapete, en las alfombras del carro, pero no pasó una bala, ¿verdad? Bendito sea el Señor, cómo no amarlo, cómo no adorarlo. Un hombre enamorado y lleno de Dios, como todos los que estamos aquí en la tierra, ¿no? Enamoradísimos de ese Padre celestial. Qué precioso. Definitivamente nos falta todo un programa solamente para hablar de él. Así es. Aunque papá está aquí presente, él siempre es nuestro invitado especial. Así es. Pero pues cuéntenos, pastor, ya hemos escuchado un poquito de sus preciosos testimonios. Cuéntenos un poquito sobre esta conferencia renovadora, espiritual y familiar. Me encanta este tema. Bueno, el pastor Jaime es nuestra cobertura en Colombia, aquí en el Ecuador. O sea, mi cobertura es de allá. Y entonces él siempre nos ha enseñado que nosotros tenemos que buscar del Señor y preguntarle a Dios cuál es el tema que Él quiere que desarrollemos durante todo un año. Y orando, el Señor nos dio un pasaje que está en Isaías 54:2. Ensancha el sitio de tu tienda, porque yo voy a hacer de ti una nación grande, y bueno, y todo lo que el pasaje nos enseña. Y entonces Dios como que nos desafió y nos dijo, bueno, vamos a crecer, vamos a desarrollar el ministerio y la parte espiritual en la iglesia. Y creo yo que es un faltante en la iglesia, porque ¿a qué nos referimos cuando decimos ensancha el sitio de tu tienda y ponemos como título restauración espiritual? La mayoría de pastores lanzamos lindos y preciosos sermones que, por supuesto, guiados por el Espíritu Santo, llegan al corazón de la gente, pero nos queda haciendo falta un paso muy importante, que es cuando predicamos de la fe, cuando predicamos de un Dios que provee, cuando predicamos de un Dios que cuida de nosotros, dar el paso de fe y ver que Dios cumple, que Dios sí satisface, que es un Dios real. La mayoría de nosotros nos quedamos en el mensaje. Y sí, claro, lanzamos mensajes diciéndole a la gente que tengan fe, pero a la hora, cuando vienen las dificultades, los problemas, como que nos quedamos un poco cortos. Entonces, justamente los talleres y las conferencias que estamos promocionando este día contigo,
que tiene que ver con el crecimiento, con dar ese paso de fe y ver en realidad, o sea, y de hecho nosotros, y por eso invitamos aquí al pastor Jaime, porque algo que me ha impactado del ministerio del pastor Jaime es que él vive en esa realidad, si lo podemos llamar así, en lo sobrenatural. O sea, Dios provee. Es el amor, Pastor Javier, que el Pastor Jaime siente por ese Dios. Y eso es lo importante, no saber de dónde Dios nos sacó. Usted más que nadie, Pastor, vivió aquel momento que fue, como dijo el Señor, viene y nos coge tas, pero a otros le das tas, digo yo, más fuerte. Y en ese momento donde su vida cambia, ese corazón se enamora al 100%, y digo, este es nuestro corazón, y se riega el amor, y hay más, y más, y más, y ese es el amor que nos impulsa, y que le impulsa a que todo el mundo pueda probar, y que se empape de este amor, y de este conocimiento, y de esta vida real que es nuestro Señor, ¿verdad? Así es. A ver, Maritza, después de haber vivido tanta experiencia de éxito profesional, Dios llena un vacío. El hombre no puede vivir con ese vacío. No lo puede cubrir ni los hoteles, ni los cruceros, ni los viajes a todo. Ni ese chico con bastante, algunos deditos. Exacto. Sí. Como le comentaba, fui gerente técnico nacional de un proyecto muy grande en mi país. Y eso me llevó pues a tener un reconocimiento de hombre, ¿no? De títulos. Pero cuando le comentaba, yo recibo a Cristo en mi corazón, totalmente mi vida cambió desde ese momentito. Yo al año no tengo absolutamente nada de eso. Yo decidí un día entregarle absolutamente todo a Dios. Le entregué mis títulos, la riqueza que había tenido, le entregué mi familia, me entregué completamente a Él. Y eso hizo, Maritza, abrir un corazón para que Dios pudiera moldearlo, hacerle como más fácil ese trabajo, porque es ayudar, entre comillas, porque ¿cómo le podemos ayudar a Dios? Sino ayudarnos a facilitar. Esa palabra es muy importante. ¿Cómo nosotros podemos ayudarle al Señor? Nosotros tenemos gratitud con nuestro Padre. Ayudarle al Señor es ayudándonos entre nosotros. Ayudándonos, ¿verdad? Marisa, ayudándonos a vivir este mundo de realidad. Porque muchos, como comentaba el pastor Javier, no, sí, tengo problemas y yo creo en el Señor, pero en los problemas caemos, nos desanimamos, porque no vemos más allá de lo que nuestros ojos pueden ver, sino mirar en lo espiritual, a lo grande, aquel Señor, aquel Padre que lo va a solucionar. Es una prueba que estamos pasando y Dios sabe por qué la hace. Y si nos tenemos que ir, tenemos que partir, pues entonces gloria al Señor, porque nos vamos a casa. ¿Verdad? Es nuestra casa, Marisa, de verdad, y discúlpeme. Quisiera notar algo muy importante, Maritza. De toda esa vida de éxito, el Señor empieza a formar mi carácter, a hacer lo que Él tiene que hacer conmigo. Y ha nacido un ministerio hace unos 16 años. Hemos recorrido todo el país, pero hay algo esencial ahí, la humildad. Hay que mostrar un ingrediente precioso. Reconocer que somos pequeños, pero también dependientes de Dios. Y dejar que Dios haga las cosas. Porque muchos, cuando llegan a los caminos de Dios, están interesados en que Dios los use. En que se vea la gloria de Dios manifestada. Afanados en ese tema, ¿no? En la multiplicación de las comunidades, todo. Eso no está mal, pero hay que saberlo manejar. Yo no me interesé en ministerios, en amar a Dios. Busquemos a Dios primero. Él se encargará de hacer las cosas. No le preguntemos qué ministerio me dio. O qué me gustaría. Dejemos que Él lo haga.
pero enamorémonos de Él. Eso hacíamos en el mundo. A ver, tengo ese trabajo, ¿qué le puedo sacar provecho a esto? Seguro. Pero Así con es. papá, Él es el que nos saca a nosotros el mayor Maritza. provecho para trabajar aquí en la tierra. Así es. Mensaje maravilloso, más claro no puede estar Sí, hoy día, así pastor. Qué tremendo que el Señor le ha dado este gran amor y que hoy usted pueda también compartir este mensaje sobre estas conferencias de renovación espiritual y familiar. Así y cuando hablamos, pastor, de renovación espiritual, Bueno, justamente de eso se trata, de comenzar a renovarnos en nuestra fe y el nivel de fe en el que caminamos. Pero yo creo en un Dios real y me confrontan las situaciones y yo quiero ver a ese Dios actuando. Y entonces tenemos que dar un paso de fe, crecer en nuestra relación con Él, crecer en permitir que Él haga las cosas dependiendo de Él, crecer como padre, crecer en la familia, porque es que definitivamente todo lo que le pasa a uno abarca todo lo que somos, al entorno, ¿no? así es. Nuestra esposa, nuestros hijos, nuestra congregación. Imagínense un pastor que predica la palabra de amor de un Dios de misericordia, de poder, y viviendo situaciones complejas y no ver la gloria de Dios. Entonces como que la iglesia dice, oiga, ¿de qué me está hablando? ¿Cuál es tu Dios? ¿Cuál es tu mensaje? Así es. Así es. Entonces, renovarnos significa comenzar a crecer espiritualmente y dar ese paso de fe que nos lleve a ver lo sobrenatural de Dios. Ahí está. Pastor Jaime, para nosotros ver esa renovación espiritual, dice, pero yo cómo la consigo, pero si yo sí tengo esa relación con el Señor, yo sí voy a la iglesia, yo tengo esa comunión con Él. Pero hay un toquecito que va más allá de todo lo que nosotros decimos, pero yo tengo esto, pero algo me falta, no lo siento así, de pronto como lo están sintiendo ustedes, pastor. A ver, Maritza, yo soy un convencido, lo tengo en mi corazón, que Dios es un Dios dinámico. Dios camina, no se queda quieto. Y nosotros, por consiguiente, debemos de caminar al lado de Él. Nosotros tenemos que llegar a lo que dejó Cristo allí escrito en la palabra que dijo, ya no son mis siervos, sino son mis amigos. Y hay que llegar al nivel de la amistad. Nacimos como criaturas, pero debemos de terminar como amigos. Cuando uno se esfuerza, una persona, un ser que ame a Dios, se esfuerza en una relación con Dios, en un quebranto, va a pasar lo que le enseñaba a la iglesia en una revelación a Esteban cuando lo estaban lapidando. Se le abrieron los cielos y cuando estamos en esos momentos vamos a abrir los cielos y vamos a ver una revelación. Es cuando uno empieza a cambiar su estilo de vida completamente. Es como si no se sintiera uno aquí, sino a deleitar realmente lo que Dios quiere que deleitemos cuando nos puso aquí en la tierra. Y ahí es cuando uno se siente, Pastor Javier, Pastor Jaime, como un campeón. El hombre y una mujer como una princesa porque siente éxito, que lo tiene, que tiene todo, que mira alrededor y es esa inundación que Dios nos da al corazón. Así no es las cosas materiales, no es algo que yo no sé humanamente cómo explicarlo, pero que solamente el Señor nos da, que es ese gran amor, pero es esa convicción, como digo yo, como los dedos de la mano, que estén siempre unidos, que no se pueden desprender. Muchos dicen, no, es que el Señor se alejó de mí. No, somos nosotros que nos alejamos del Señor. Papá siempre está ahí con sus brazos abiertos para darnos y darnos en abundancia. No como el hombre que nos da poquito, te doy y te quito, te doy y te quito. Papá dice, yo tengo para darte esto y mucho más. Perdón, Maritza, pero para caminar en lo sobrenatural, nosotros tenemos que provocar ese tiempo. Cuando yo digo sobrenatural, es buscar una experiencia con Dios que lo lleve a quedarse ahí y a vivir en la confianza de Dios. En estos 16 años, Maritza, me disculpa que lo digo para la honra de mi Señor, a través de estos 16 años de ministerio hemos visto resucitar 3 personas, hemos visto resurrecciones, hemos visto cómo el Señor ha puesto ojos, piezas, órganos,
Y eso lo lleva a uno a enamorarse más de Dios y decir, sí tengo un Dios vivo, es un Dios real que me provee, que me lleva, me atiende, que yo debo soltarme en las manos y hacer lo que me corresponde.